El 6 de marzo del 2016, Kyle Odom, un exmarín de 30 años, disparó al menos 6 veces al pastor Tim Remington, en el estacionamiento de una iglesia en Idaho. Después de este hecho, viajó 3.000 kilómetros a Washington, donde sería atrapado después de arrojar un manifiesto y un puerto USB a través de la valla de la Casa Blanca. En su manifiesto, relata por qué le disparó al pastor, así como su historia. Afirma que el mundo está dirigido por seres interdimensionales que llevan aquí millones de años. Seres que controlan todos los aspectos de la sociedad. ¿Kyle decía la verdad? ¿Tenía una enfermedad mental? ¿O el gobierno estaba probando su nueva tecnología con él? Así que antes de adentrarnos a su historia, primero cubriremos el tiroteo para entender mejor sus antecedentes. Todo esto comienza el 6 de marzo de 2016, en el estacionamiento de una iglesia del norte de Idaho. Allí en el estacionamiento, un individuo llamado Kyle Odom estaba sentado en su coche. Kyle era un exmarín, que había servido en los Marines en Camp Pendleton durante 4 años y también había servido en Irak. Después de eso, Kyle se licenció en bioquímica, ganó numerosas becas y premios, se graduó con honores y fue invitado a una prestigiosa universidad para trabajar en genética. Por no decir más, tenía muchos logros en su vida. Pero, ¿por qué estaba sentado en el estacionamiento de una iglesia en Idaho? Bueno, estaba esperando al pastor de la iglesia, Tim Remington. Así que unos momentos después de esperar, el pastor salió de la iglesia y comenzó a caminar hacia su vehículo. En ese momento, Kyle Odom salió de su auto, caminó hacia el pastor y disparó 12 tiros con su pistola calibre .45. 6 de esas balas atravesaron la espalda, el hombro, el brazo derecho, la pelvis, el pulmón y la cabeza del pastor. Tras dispararle, Kyle Odom huyó del lugar. Consiguió un boleto de avión a Washington D.C., que estaba a más de 3.000 kilómetros de distancia. Así que mientras volaba a Washington, la policía, por supuesto, buscaba al tirador. Finalmente descubrieron que era Kyle, y emitieron una orden de arresto contra él. Tras llegar a Washington, Kyle decidió escribir su manifiesto y explicar todo lo que estaba ocurriendo. Solo 2 días después, Kyle fue a la Casa Blanca, para entregar su manifiesto, nada más y nada menos al presidente de los Estados Unidos. Así que esa noche, Kyle se dirigió a la valla sur de la Casa Blanca y arrojó documentos y una memoria USB por encima de la valla. Por supuesto, el servicio secreto se dio cuenta y lo detuvo rápidamente. El documento y la memoria USB que Kyle arrojó era un manifiesto que quería entregárselo al actual presidente en ese momento, que era Barack Obama. No sin antes haber mandado el manifiesto a su familia y a los medios de comunicación. En el manifiesto, explica por qué le disparó al pastor, diciendo que creía que Tim Remington era parte de una vasta conspiración alienígena para esclavizar a la raza humana. Kyle comienza diciendo: Mi vida fue arruinada por una especie inteligente de un humanoide anfibio de Marte. Ojalá estuviera bromeando. Luego menciona algunos puntos cortos. Ellos estaban aquí mucho antes de que nosotros existiéramos. Su tecnología es millones de años más avanzada que la nuestra. Los he visto hacer cosas que desafían toda comprensión. Tienen una gran población de humanos, que crían y controlan desde el nacimiento. Parecen completamente normales porque son buenos imitando el comportamiento humano. Los verdaderos marcianos viven aquí bajo tierra, y en el interior de la luna. Toman el control de los seres humanos y los utilizan como esclavos sexuales. ¿No me crees? Pídele al presidente Obama que pase por el detector de mentiras. Intentaron capturarme, pero no pudieron controlar mi mente. Me han estado siguiendo desde entonces. Intenté recuperar mi vida. Supliqué, negocié, y amenacé. Todo lo que intenté fue saboteado. Intenté suicidarme 2 veces, pero me detuvieron las 2. Mi último recurso fue emprender acciones que llevaran esto a la atención del público. Así que después de esto, lee mi historia para saber lo que me pasó y por qué me tenían en la mira. Así que Kyle comienza diciendo: Todo comenzó mientras yo estaba en la Universidad de Idaho. En la primavera del 2014 era mi último semestre, y yo estaba tomando un curso muy difícil. Estaba muy estresado debido a la intensidad de mi horario, así que busqué una manera de hacerle frente. Descubrí la meditación, que parecía ayudarme. Así que se convirtió en parte de mi rutina diaria. Así que comencé a aprender más sobre la meditación, me interesé por la conciencia y nuestra capacidad de influir en ella.
Seguí trabajando en mis técnicas de meditación y empecé a alcanzar estados extremos de conciencia. Esto continuó hasta que me encontré con otro ser dentro de la meditación. Sucedió una noche de febrero de 2014, y fue la experiencia más profunda que había tenido nunca. Estaba tumbado en la cama meditando y, de repente, abandoné mi cuerpo físico. Entré en un espacio que estaba completamente oscuro y no tenía conciencia de mis límites físicos ni de mi orientación. Me sentía muy tranquilo allí, hasta que una luz azul comenzó a acercarse a mí. A medida que la luz azul se acercaba, me di cuenta de que era otro ser. Una vez en presencia del ser, sentí rápidamente una sensación de maldad. Sentí como si me dijeran: no deberías estar aquí. Al instante cedí y me sentí culpable, entonces empecé a distanciarme del ser. Esto tuvo un impacto en ellos y pareció hacerles cambiar de opinión sobre mí. En el momento en que empecé a distanciarme del ser, me invadió un sentimiento que solo puedo describir como amor incondicional. Durante esta parte de la experiencia, nuestras mentes se conectaron y vi que el ser era femenino. Entonces empecé a sentir las sensaciones más eufóricas, reconfortantes y dichosas que jamás había sentido. Fue increíblemente poderoso y me cambió la vida. Lo siguiente que supe fue que estaba despierto. Tenía lágrimas en los ojos y no podía levantarme de la cama. Tenía una profunda sensación de pérdida, como si acabara de perder a alguien cercano. Fue muy doloroso. Unos minutos después, la experiencia abandonó mi mente en contra de mi voluntad y seguí con mi día. Después de eso, no tuve ninguna necesidad de meditar. Cada vez que pensaba en meditar, la idea desaparecía de mi mente. Cuando por fin volví a intentar meditar, no conseguí nada. No le di mucha importancia en ese momento, pero sabía que no iba a mejorar. Al final, decidí abandonar la meditación y centrarme en mis clases. El resto del semestre se me hizo extremadamente fácil. Sentía como si hubiera accedido a algún tipo de poder. No hacía ningún esfuerzo mental, a pesar de que antes las clases habían sido extremadamente difíciles. Empecé a tener pensamientos complejos y una profundidad de comprensión que nunca antes había alcanzado. Un mes después, empecé a hacer entrevistas en las escuelas de posgrado a las que había solicitado trabajo. Poco después de terminar las entrevistas, empecé a recibir ofertas. Decidí aceptar la oferta del Valley College of Medicine para hacer un doctorado en genética humana. Estaba muy ilusionado de tener la oportunidad de trabajar en una universidad tan prestigiosa. El futuro parecía brillante y estaba impaciente por empezar. Todo cambió cuando empecé el programa. En cuanto llegué, pude ver fallos en la investigación de todos los profesores. Mi mente se expandió tanto que pude comprender al instante las implicaciones de todos los proyectos de investigación. Gracias a ello, pude buscar puntos débiles en todos los proyectos disponibles. Esto hizo que me preocupara mucho por lo que estaba haciendo, y sentí que estaba perdiendo el tiempo. Expresé mis preocupaciones a mi asesor, y él las dejó a un lado con indiferencia. Me dijo: solo diviértete. Seguí intentando motivarme, pero las cosas siguieron empeorando. Empecé a ver fallos en algunos fundamentos de la genética y en otros campos. Llegué a un punto en el que no podía dejar de pensar en ellos. Para empeorar las cosas, a nadie más parecía importarle lo que me molestaba. Todos estos problemas me hacían imposible continuar, así que decidí salirme. Al día siguiente, mi vida se convirtió en un infierno. No podía dormir, y tenía la mente agotada. Así que sabía que algo extraño me estaba pasando. Después de unos días así, 2 estudiantes graduados empezaron a acercarse a mí, Eugene y Brandon. Apenas los conocía, así que me pareció raro que se pusieran en contacto conmigo. Cuando fui a verlos, los 2 no dejaban de apuntarme con el dedo, diciendo piu piu, como si estuvieran disparando un arma. Lo hacían una y otra vez, y yo me preguntaba cuál era su problema. Kyle pone entre paréntesis. Meses después de salir de Houston, me dijeron que Eugene y Brandon no eran humanos. Tenían la tarea de convertirme en, y cito, el próximo tirador escolar, como ellos lo llamaban. Imagino que esta es la razón de muchos de los tiroteos escolares del país. Kyle continúa. Las cosas mejoraron lentamente después de que dejé de hablar con estos 2 individuos, pero yo estaba mentalmente agotado.
Traté de averiguar qué hacer con mi vida, pero apenas podía pensar. Al final, me fui de Texas y empecé a buscar trabajo por todo el país. Unos meses más tarde, las cosas dieron un giro extraño. En la primavera de 2015, por fin conseguí una entrevista en una compañía de alimentos. Pensé que ya estaba a punto de hacer algo con mi vida, pero me equivoqué. No pude dormir nada la noche anterior a mi entrevista. Me pasé literalmente toda la noche despierto, cosa que nunca me había pasado. A la mañana siguiente me veía irreconocible en el espejo, y mi mente se sentía más debilitada que en Texas. Ni decir que la entrevista no salió bien. No podía pensar, y tenía una dificultad extrema para mantener una conversación normal. Cuando terminó la entrevista, de repente me sentí bien y tenía un aspecto perfectamente normal. Dormí muy bien esa noche y me dirigí al aeropuerto a la mañana siguiente. Aquí es donde la historia se vuelve extraña. En el avión de vuelta a casa, mi asiento estaba ocupado. Le dije a la sobrecargo y me llevó a otro asiento. Cuando me senté, un señor mayor que estaba delante de mí, volteaba repetidamente mirándome. Mientras miraba hacia atrás, me empezó a doler la cabeza y comencé a sentir un hormigueo. En el momento en que empezó a dolerme la cabeza, sus labios se curvaron en una sonrisa maligna. El dolor de cabeza y el hormigueo continuaron durante el resto del vuelo y se hicieron más intensos a medida que pasaba el tiempo. Cada vez que lo sentía, el hombre empezaba a tomar notas en un cuaderno. Hacia la mitad del vuelo, otra persona delante de mí sostuvo un periódico que decía lectura psíquica durante 5 minutos. Era evidente que me estaban haciendo algo, pero no sabía qué. Una vez que aterrizamos, el señor mayor no paraba de enseñarme su teléfono de la compañía TracFone como diciendo, compra uno de estos. Ya había solicitado trabajo en varias agencias gubernamentales antes de que eso ocurriera, así que pensé que podría ser su forma de ponerse en contacto conmigo. Por curiosidad, decidí comprar un teléfono de esa compañía. Lo revisaba todos los días para ver si alguien me enviaba mensajes o me llamaba. Aproximadamente un mes después, recibí un mensaje de texto de un hombre llamado John Padula. Me invitó a la iglesia de Altar. Como nota, la iglesia de Altar es la misma en la que Tim Remington era pastor, y en la que Kyle le dispararía un año después. Parecía un lugar extraño para que alguien estuviera reclutando para trabajos del gobierno, pero fui de todos modos. Después de llegar allí y entrar, algo se sentía muy mal. Sentí como si mi vida corriera peligro y me sentí tan incómodo que tuve que marcharme. Un par de días después, empecé a recibir mensajes de texto de Tim Remington. Al principio eran mensajes bíblicos irrelevantes, pero luego empezó a amenazarme. Envió mensajes hablando de su poder y otras cosas. Hizo todo esto a través de versículos de la Biblia para que no pareciera sospechoso. Ignoré todo hasta que envió un último mensaje de texto, que simplemente decía, ángeles. No pensé nada de eso hasta que helicópteros empezaron a volar alrededor de mi casa todo el día y toda la noche. En ese momento, supe que estaba en problemas. Así que quedé con John Padula para tomar un café. Pero al parecer, él no tenía ninguna intención de reunirse conmigo. No pasó nada más, hasta que intenté irme a dormir esa noche. En cuanto me metí a la cama, una canción empezó a sonar en mi cabeza. Hermana, hermana, es solo un juguete. Queremos que se quede despierto toda la noche. Resultó que no bromeaban. Esa noche no dormí nada. Cada vez que empezaba a quedarme dormido, me despertaban violentamente antes de que sonara la canción. Cuando salió el sol, renuncié a intentar dormir y me levanté de la cama. Al principio me sentí aliviado porque la canción había dejado de sonar. Pensé que la tortura había terminado hasta que una voz entró en mi mente. La voz dijo: Vas a estar incómodo. Todo lo que tienes que hacer es respirar. Me quedé sentado preguntándome qué significaba aquello hasta que la voz volvió a hablar. Me dijo que iba a ser sacrificado como Jesús y decapitado. Esto me hizo entrar en pánico. Mi corazón empezó a acelerarse y empecé a tener un colapso mental. Unos minutos después, un hombre llamó a mi puerta. La abrí y me dio un panfleto que hablaba del sacrificio de Jesús. Mi mente empezó a perder el control y deliré por completo. Pensé que iba a morir.
Mis pensamientos se desviaron hacia mi familia y solo podía pensar querer ir a verlos. En aquel momento estaban en Albuquerque, así que decidí comprar un boleto para allá. Cuando llegué al aeropuerto de Spokane, se me pasó el pánico. Todo fue bien hasta que subí al avión con destino a Albuquerque. Me senté al lado de un hombre enorme que no paraba de decirme telepáticamente que iba a estrellar el avión. Cada vez que él terminara de hablar, olfatearía. Yo no sabía qué hacer, así que me quedé sentado intentando mantener la calma lo más posible. El hombre se enfadó por eso y empezó a tocarme. En el momento en que me tocó por segunda vez, pude sentirlo dentro de mi mente. Esto me hizo entrar en pánico hasta que estuve a punto de hacer una escena. Antes de que hiciera nada, me dijo que me calmara y me dijo: Has hecho un gran trabajo. Has aprobado. Ve a disfrutar con tu familia. Tenemos un trabajo esperándote cuando vuelvas. Le di las gracias y me sentí ligeramente aliviado, pero no tenía ninguna intención de ponerme en contacto con él. Después de bajar del avión, me dirigí a recoger mi equipaje. Un enorme grupo de ellos me rodeó allí. Los observé con cautela. Entonces todos empezaron a olerme. El olfateo es algo que hacen todo el tiempo. Creo que tiene algo que ver con la dominación. Cuando finalmente recogí mi maleta, salí del aeropuerto tan rápido como pude. Mis padres estaban afuera esperándome. Me alegré mucho de volver a verlos. Les di grandes abrazos y les dije lo mucho que los quería. Este fue mi último momento feliz en Albuquerque. Después nos siguieron a todas partes. Cada vez que veía a uno, me olfateaban para hacerme saber que eran ellos. Con el tiempo, empezaron a persuadirme para que saliera solo. Estaba muerto de miedo de que me mataran, así que por supuesto me negué. Finalmente, amenazaron con hacerle daño a mi familia, lo que me hizo ceder ante ellos. Les dije que haría lo que quisieran si dejaban en paz a mi familia. Me respondieron que fuera a la iglesia. Yo sabía que se referían a la iglesia de altar. Así que acepté ir cuando regresara. Cuando fui a la iglesia de altar por primera vez, la gente actuaba de forma muy extraña. Era poco humana. Cuando entré en la sala del sermón, todos me miraron fijamente y empezaron a olfatear. No hace falta decir que estaba muy asustado, pero tomé asiento y se acercó un hombre, se sentó a mi lado. Cuando se sentó, empecé a oler algo. Era un olor que nunca había olido antes. Lo único con lo que puedo compararlo es con un reptil y vinagre. Después de olerlo, me sentí muy incómodo. Intenté mantener la calma y me quedé sentado en silencio hasta que terminó el servicio. Cuando terminó todo, me dijeron: ya puedes irte. Después de eso, supe que ya no estaba tratando con el gobierno. Me di cuenta que con quien estaba tratando era extraterrestre. Así que me asusté mucho. No recibí más instrucciones de ellos, así que empecé a buscar trabajo de nuevo. Aunque había hecho exactamente lo que me habían dicho, me seguían a todas partes. Con el tiempo, empezaron a acosarme día y noche. El acoso continuó durante semanas y se intensificó a medida que pasaba el tiempo. Hice todo lo posible para mantener mi cordura y traté de evitarlos. Esto funcionó durante un tiempo, pero al final tuve un colapso enorme. Un día, estaba en la panadería de Safeway cuando me rodeó un grupo de ancianos. Y entonces algunos de ellos me miraron, y olfatearon. Entonces supe que eran ellos. Me hablaron agresivamente. Dijeron: los humanos no son más que el resultado de un exitoso experimento genético. Eres una amenaza para la forma de pensar de esta gente y ya no puedes ser libre en la sociedad. Continuaron diciendo cosas explícitas que eran tan obscenas que no las diré aquí. Antes de que terminaran de hablar, me enfurecí. Me hizo falta toda la fuerza de voluntad que tenía para no matarlos. Sabía que no podía aguantar más, así que intenté desvivirme. Llené una parrilla de carbón con brasas encendidas, la puse en mi coche y subí las ventanillas. Recliné el asiento, me tumbé tranquilamente y me quedé dormido. Debería haber muerto, pero me despertaron con un pánico extremo que me hizo salir del coche. Mientras recuperaba lentamente la consciencia, me sentí muy mal por seguir vivo. No tenía ni idea de a dónde ir en ese momento,
así que decidí internarme en una clínica por parte del Departamento de Asuntos de Veteranos. Me enviaron directamente al psiquiátrico y me ingresaron. Nada mejoró mientras estuve allí. La medicación que me dieron no hizo absolutamente nada. Me senté allí rodeado de un montón de psicóticos y me exasperé. Sabía que su objetivo era arruinarme la vida convirtiéndome en un loco. Estaba decidido a no dejar que eso ocurriera y empecé a luchar. Después de dejar la clínica, todo lo que intenté hacer con mi vida fue saboteado. No me querían muerto, pero tampoco me iban a dejar vivir. Desesperado, volví a la iglesia de altar para preguntarles qué querían que hiciera. No sabía qué más hacer. Lo único que hicieron fue decirme que siguiera viniendo a la iglesia. Así que realmente iba a la iglesia. Después de algunos servicios más, me encontré hablando con Tim Remington cara a cara. Me dijo que debería plantearme en volverme pastor. Estábamos en medio de la conversación cuando de repente se reveló a mí. No tengo ni idea de cómo lo hizo, pero parecía como si su rostro humano se convirtiera en su rostro real. Ocurrió solo durante 1 o 2 segundos, pero pude dibujar un boceto de lo que vi. Sus ojos realmente destacaban por lo que captaron mi atención. Eran enormes y saltones. Los párpados eran de un verde más oscuro y los iris amarillos o marrones con pupilas rasgadas. Después de presenciar esto, no pasó nada más. Continué asistiendo a la iglesia de altar durante algunos servicios más esperando que hicieran algo. No hicieron nada, excepto decirme que me sometiera y me rindiera. No tenía ni idea de lo que querían decir, así que me fui de la iglesia y nunca volví. Después de dejar altar, me dieron un respiro. Frenaron su acoso y empecé a recuperarme. Decidí hacer un último intento de tener una vida normal siguiendo la carrera de farmacéutico. Empecé a tomar clases en North Idaho College para terminar los prerequisitos que necesitaba. También empecé a trabajar como voluntario en una farmacia local. Por desgracia, ellos me siguieron a la escuela. Había varios de ellos en cada clase que tomé. Se me hacía imposible estudiar y me acosaban continuamente, sobre todo en los exámenes. A pesar de todo, me las arreglé para sacar buenas notas durante el semestre de otoño. Lamentablemente, mi éxito duró poco. Durante el semestre de la primavera de 2016, la presión era demasiado intensa. Cada vez que iba a clase, empezaban a manipular mi cerebro hasta que me entrara una rabia ciega. A veces suprimen mi cerebro hasta que empiezo a perder el conocimiento. También manipulan mi ritmo cardíaco e inundan mi cuerpo de adrenalina una y otra vez, haciéndome sentir extremadamente incómodo. Es increíblemente agotador. Quiero seguir, pero no puedo. Cada momento que paso en clase es una tortura absoluta. Las clases en sí son extremadamente difíciles, sin toda esta presión añadida. Lo peor es que recibí una entrevista para el programa de farmacia de la Idaho State University. Como no podía continuar con las clases, no había razón para ir a la entrevista. Mi oportunidad de tener una vida normal se había arruinado. También me han estado privando del sueño, así que no tengo fuerzas para continuar. Era demasiado listo para mi propio bien, así que decidieron apartarme de la sociedad. Les preocupaba que pudiera cambiar la forma de pensar de los demás, lo que traería problemas. Problemas en forma de revoluciones científicas. Si nos volvemos mucho más inteligentes como especie, nos convertiremos en una amenaza para su existencia. Si hablan conmigo en persona, verán que no estoy loco en absoluto. Los marcianos son tan buenos escondiéndose a plena vista que nadie sabría que existen a menos que se rebelaran. Son capaces de engañarnos tan bien que lo que estoy diciendo parece imposible. Sin embargo, son 100% reales. Date cuenta de que su tecnología es millones de años más avanzada que la nuestra. Piénsalo por un segundo. Piensa en los avances que hemos conseguido en los últimos 100 años. Una vez que lo hayas hecho, intenta imaginar cómo serían millones de años de tecnología. El presidente sabe de ellos, por eso le escribí una carta personal. Espero que haga algo al respecto. No he hecho nada malo para merecer lo que me ha pasado. Lo intenté todo para encontrar trabajo, y ellos me sabotearon en cada esquina. Al principio, pensé que lo correcto era desvivirse.
Después de intentar desvivirme 2 veces, quedó muy claro que no iban a dejarme morir fácilmente. Mi último recurso fue tomar medidas para llamar la atención del público. Espero que algo bueno salga de esto. Solo date cuenta de que soy una buena persona, y soy completamente inocente. También date cuenta de que las personas que disparé no son lo que piensas. Para dejarlo muy claro, Tim y John no eran seres humanos. Muy bien, solo para mencionar, Kyle escribió que disparó a Tim y a John en la iglesia, pero solo le disparó a Tim. Supongo que escribió esta parte de su manifiesto antes de hacer el tiroteo y simplemente no editó esa parte cuando no tuvo la oportunidad de dispararle a John. También menciona que las mentes de Tim y John fueron controladas desde su nacimiento por marcianos. Ese es un pequeño resumen de la historia de Kyle Odom que escribió en su manifiesto. Después de eso menciona otros puntos a tomar en cuenta como, preguntas y respuestas. Marcianos que están dentro de la política de Estados Unidos. Origen de las civilizaciones antiguas y la Biblia. La situación actual. Cómo funciona el cerebro de los marcianos y su comportamiento. Origen de los marcianos. Tecnología marciana. Dibujos de los marcianos. Y sus títulos académicos. Otros puntos destacados son, cerebro y el comportamiento. Sus características principales incluyen que son hipersexuales, hiperagresivos, miedosos y paranoicos. No están constantemente en su verdadera forma. Siempre se están escondiendo. Dios. Según Kyle, los marcianos son los responsables del mito de Dios. Puede que los marcianos hayan creado a los humanos, pero desde luego no son dioses. No son más que otra especie inteligente que evolucionó en un planeta vecino. Dios no existe. No hay cielo. No existe el infierno. La tierra es lo más cerca del cielo que vamos a estar nunca, y dice: Estamos dejando que los marcianos lo arruinen. Van a destruir la Tierra igual que destruyeron Marte si se los permitimos. Nuestra supervivencia está en sus manos por el momento. Después de que Kyle arrojara su manifiesto por encima de la valla de la Casa Blanca, como ya hemos hablado, fue detenido por el servicio secreto. En julio de 2016, 4 meses después de disparar al pastor, Kyle se declaró culpable de un delito grave de agresión con agravante de arma de fuego, como parte de un acuerdo para que su condena no superara los 25 años. En noviembre de 2017, Kyle Odom fue condenado a 25 años de prisión y sería elegible para la libertad condicional después de 10 años. Podría salir en libertad condicional el 17 de marzo de 2026. Muy bien, ¿qué pasó con el pastor? Bueno, en realidad sobrevivió al tiroteo. Lo que hace esto extremadamente extraño. Le dispararon 6 veces. Pero esto se pone más raro. El 28 de enero de 2020, Tim Remington fue nombrado por el gobernador de Idaho, miembro republicano de la Cámara de Representantes de Idaho. Ahora es político y pastor. Kyle menciona que le disparó al pastor 12 veces. Aunque todos los artículos de las agencias de noticias mencionaron que el pastor recibió 6 disparos. Mencionan que Tim Remington recibió 6 disparos, incluyendo la cabeza, pulmón, cadera y hombro frente a la iglesia de altar. Tal vez pudo haber disparado 12 veces, pero solo le dio 6. Una de las cosas extrañas de esto, es que le dispararon 6 balas de punta hueca calibre .45 y el tipo se recuperó. Pero por lo que parece, probablemente solo 3 o 4 le dieron. Y eso fue todo. Teorías. La primera teoría sería la manipulación por parte del gobierno. Esta teoría es que el gobierno estaba detrás de todo esto, que Kyle Odom era algún tipo de experimento gubernamental. Ellos pensaron que la mejor manera de probar la efectividad de su nueva arma de lavado de cerebro o lo que sea, era hacerlo en un exmilitar muy inteligente y ver que tan bien funcionaba. De alguna manera, el gobierno usó esta técnica de lavado de cerebro para hacer que Kyle Odom creyera lo que ellos querían que creyera, sabiendo que si escribía este manifiesto y hacía estas locas afirmaciones, todo el mundo pensaría que tenía una enfermedad mental. Aunque hubo un punto en su manifiesto donde menciona que no era el gobierno. Él sabía que ya no estaba tratando con el gobierno, que estaba tratando con extraterrestres. Así que hubo un punto en el que pensó que se trataba del gobierno. Otra teoría sería que Kyle Odom tenía una enfermedad mental para la que no buscó ayuda. La combinación de la escuela, su vida, y el estrés combinado, jugó un papel clave en el rápido desarrollo de su enfermedad mental. Para añadir aún más, la esquizofrenia se puede desarrollar cuando alguien tiene entre 20 y 30 años. Así que eso podría haber jugado un papel clave porque él estaba en ese rango de edad.
Y la última teoría, la más increíble y a la vez más difícil de creer, es que todo lo que Kylodon mencionó era cierto, y que efectivamente, el mundo está dirigido por marcianos. Si desean saber más de este caso, pueden buscar el manifiesto, ya que se encuentra disponible para leerlo gratis en internet. Sin más por el momento, no queda más que agradecer por haber visto el video. Nos vemos pronto y recuerda, la verdad nos hará libres.